Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer sobre las plantas. Y sin más demora, empezamos. Las plantas son organismos vivientes autosuficientes pertenecientes al mundo vegetal que pueden habitar en la tierra o en el agua. Existen más de 300.000 especies de plantas, de las cuales más de 250.000 producen flores. A diferencia de los animales que necesitan digerir alimentos ya elaborados, las plantas son capaces de producir sus propios alimentos a través de un proceso químico llamado fotosíntesis. Las plantas son organismos autótrofos, es decir, sintetizan su propio alimento utilizando la energía del sol, el agua y los nutrientes del suelo. Mediante el proceso de la fotosíntesis, transforman la energía solar en energía química y convierten el dióxido de carbono y el agua en azúcares que utilizan como fuente de energía. Todos los vegetales que han vivido desde hace millones de años han suministrado el oxígeno suficiente para que la vida continúe en el planeta. Plantas que vivieron hace millones de años nos proporcionan ahora combustible para calentarnos o mover máquinas, como el petróleo o el carbón. Las plantas son imprescindibles para el funcionamiento de la vida tal como lo concebimos desde un punto de vista humano. Ellas son las responsables del oxígeno que respiramos y de los alimentos que comemos. De ellas se extraen tanto curativas medicinas como letales venenos. Muchos de los vestidos que nos protegen del frío, de los jabones que nos limpian, de las pinturas que decoran nuestro hogar o de los numerosos productos con que se abastece la industria tienen un origen en los vegetales. Las plantas sujetan la tierra y la defienden contra los factores erosivos de la naturaleza, como la lluvia y el viento. Las plantas nos pueden proporcionar sombra, cobijo y belleza. La vida en la tierra no sería lo mismo sin la presencia de las plantas. Las células de las plantas se caracterizan por su pared de celulosa y por los cloroplastos, organelos celulares que contienen clorofila, el pigmento verde que lleva a cabo la fotosíntesis. La producción de energía química por las plantas sostiene a la gran mayoría de los organismos en el planeta. Las plantas son sistemas de conducción desarrollados que se conocen como plantas vasculares. Las plantas presentan formas muy diversas. Algunas las llamamos árboles, otras las conocemos como hierbas, otras presentan una forma arbustiva, algunas se conocen como lianas o simplemente como flores. De acuerdo a su altura, a la que sean más blandas o duras, al uso que hacemos de la misma, las llamamos con nombres diferentes. Las plantas se han dividido tradicionalmente en varios grupos. Algas, musgos, que son briófitas, helechos, pteridofitas y plantas con semilla, cícadas, ginkgos, pinos. Los tres grupos se consideran gimnospermas. Las plantas con flores, angiospermas, incluyen dos grandes grupos, pastos y palmeras, monocotiledóneas y magnolias y margaritas, dicotiledóneas. Las plantas presentan las siguientes características. Son pluricelulares. Son capaces de fabricar su alimento a partir de sustancias sencillas, agua, sales minerales y aire, con ayuda de la luz del sol, por lo que no necesitan alimentarse de otros seres vivos. Viven fijas al suelo. No tienen sistema nervioso ni órganos de los sentidos. A pesar de esto, son capaces de reaccionar lentamente ante algunos estímulos como la luz, entre otros. Las plantas son seres vivos porque nacen, crecen, se alimentan, se reproducen y mueren. Todas las plantas, al igual que el cuerpo humano, tienen sus partes bien definidas y cada una de ellas cumple una función específica. Partes de una planta. La raíz. Las raíces son importantes ya que ayudan a sostener la planta y obtienen sustancias del suelo como sales minerales y agua que necesitan para alimentarse. Sus funciones son, por lo tanto, fijar la planta al suelo, absorber del suelo la savia bruta y conducirla hasta el tallo, almacenar sustancias de reserva. Las raíces también pueden almacenar azúcar y carbohidratos que la planta utilizará para realizar sus funciones. Las plantas pueden tener un sistema de raíz primaria o central, como la zanahoria, o un sistema de raíz fibrosa, como el césped o grama. Su función es fijar a la planta al sustrato. Las partes de las raíces son cuello, parte situada al nivel de la superficie del suelo, separa el tallo de la raíz. Raíz principal o cuerpo,
parte subterránea de la que salen las raíces secundarias. Pelos absorbentes, por donde penetra el agua con las sustancias minerales para alimentar la planta. Zona terminal, encargada de hacer crecer la raíz. La zona de crecimiento, donde la raíz se alarga. La zona de afirmación, de donde nace gran cantidad de raíces secundarias. Y la zona estrecha, llamada también cuello, por donde se une al tallo. El tallo es el que le da soporte a la planta, mantiene su estabilidad y le da la capacidad de alcanzar la altura necesaria para ser expuesta a la luz del sol. El tallo transporta agua y nutrientes de las raíces a las hojas y el alimento producido por estas al resto de la planta. El tallo puede ser corto o largo, delgado, flexible. Otros, como los de los árboles, son leñosos y duros. Según los tallos, las plantas pueden ser herbáceas o leñosas. La mayoría de las plantas herbáceas tienen generalmente tallos que son suaves, verdes y contienen poco tejido leñoso. Estas plantas generalmente mueren cada año. Muchas flores anuales y perennes pertenecen a esta categoría, junto con las verduras o vegetales y plantas de casa. Podríamos considerar a este tallo como la columna de la planta y casi nunca alcanza los 2 metros de altura. Las plantas leñosas tienen unos tallos que generalmente no mueren y se mantienen durante el invierno. Muchos de estos tallos se utilizan para hacer muebles. Dentro del grupo de los tallos leñosos tenemos a los árboles y a los arbustos. Los árboles tienen un tronco grueso y leñoso con ramas que crecen lejos del suelo. Los arbustos tienen un tallo leñoso y se caracteriza por tener ramas que crecen cerca del suelo. Las partes del tallo. Cuello, con el que se une a la raíz. Nudo, en los que se insertan las hojas y las ramas. Yemas, que dan origen a las ramas. Dentro de los tallos encontramos los vasos liberianos y los vasos leñosos, que son los conductos que permiten la circulación de la savia. En la mayoría de las plantas, el tallo crece en sentido contrario a la raíz, partiendo del suelo hacia arriba. Conforme se va elevando, de él salen otros tallos secundarios o ramas que sujetarán las hojas, las flores y los frutos. Los tallos tienen nudos, que son unas pequeñas partes más duras y gruesas, de donde salen ramas y hojas. Por dentro, el tallo tiene tubitos o conductos que le sirven para que circulen por toda la planta las sustancias que necesita. Si el tallo es verde, realiza también la fotosíntesis, al igual que las hojas. Algunos vegetales guardan agua o sustancias de reserva en sus tallos, como por ejemplo los cactus. Algunos tallos son subterráneos, o sea, crecen bajo tierra, como la cebolla, el jacinto o el tulipán. Utilidad de los tallos. Para la alimentación, como la cebolla, el espárrago. De tipo medicinal, como la quina y la canela. Y para la industria, como la caña de azúcar, el lino, el sisal. De los árboles también se saca la madera para hacer muebles y papel. Igualmente se extrae la resina para sacar el caucho. La hoja. Es la estructura donde se realiza la fotosíntesis y la respiración. La hoja es una de las partes más importantes de la planta. La mayor parte de las plantas tienen las hojas verdes. Son planas y se inclinan hacia la luz solar. Las hojas brotan de una yema axilar. Contienen el pigmento verde llamado clorofila, que absorbe la energía de la luz solar y la usa para convertir el dióxido de carbono en oxígeno. También absorben y difunden agua y gases. Son muy variadas en forma, color y tamaño. Partes de la hoja. Hay muchos tipos de hojas que permiten distinguir unas plantas de otras, pero esencialmente toda hoja está formada por las partes siguientes. El limbo es la parte ancha de la hoja, tiene 2 caras. El haz, que es la parte de arriba de la hoja cuando está en la planta, y el envés, que es la que queda hacia abajo. Los nervios son una especie de arrugas o canales que recorren el limbo de la hoja. En realidad son los vasos conductores que discurren a lo largo de su superficie. El pecíolo es la parte de la hoja que une al limbo al tallo. Tiene forma de rabito y a través de él discurren los vasos conductores. Hay algunas hojas que no tienen pecíolo. Estas hojas sin pecíolo se llaman sesiles. Existen también muchos tipos de hojas que se diferencian por su forma,
lobulada, ovalada, palmelada, triangular, etc. La vaina es el ensanchamiento del pecíolo o limbo que envuelve el tallo. Tipos de hoja. Según el limbo, hojas simples son las que tienen un limbo sin partir. Hojas compuestas son aquellas en las que el limbo está dividido en fragmentos que llegan al nervio principal. Según la forma del limbo, hoja elíptica es la que tiene forma de elipse. Hoja lanceolada es la que tiene forma de lanza. Hoja acicular es la que tiene forma de aguja. Hoja oval es la que tiene forma de huevo. Hoja acorazonada es la que tiene forma de corazón. Hoja lineal es la que es estrecha y alargada como una cinta. Según el margen o borde, hay hojas enteras que son las que tienen el margen liso. Hojas onduladas que son las que tienen pequeños entrantes como olas. Hojas dentadas que son las que tienen el margen con pequeños dientes. Hojas aserradas que son las que tienen los bordes como dientes de una sierra. Y hojas lobuladas que son las que presentan entrantes y salientes redondeados. Funciones de las hojas. Respiración. Las hojas son los pulmones de las plantas, pues por ellas realizan su respiración. La respiración consiste en absorber de la atmósfera oxígeno y exhalar anhídrido carbónico. Esta función principalmente se da en la noche. Por eso no debemos dormir con matas en las habitaciones porque contaminan el aire. Transpiración. Se verifica en las plantas mediante las salidas del exceso de agua de las hojas por las estomas. Esta función se realiza en forma de pequeñas gotitas que aparecen en la superficie de las hojas. Función clorofílica. Consiste en absorber el anhídrido carbónico del aire mediante la acción de la luz. Luego lo descomponen y dejan libre el oxígeno. Esta función es de gran importancia y además es la vida de las plantas, pues gracias a ella y a la luz del sol, las hojas fabrican su alimento. Utilidades de las hojas. Son alimenticias, las que sirven al ser humano para su alimento como la lechuga, la acelga, el repollo, la espinaca y otras. Son medicinales, las que se usan para las enfermedades como el eucalipto, la malva, la borraja. Son industriales, las que se usan para la elaboración de productos destinados al comercio, como el tabaco, el añil, la cocuiza y otras. Flor. Es el órgano reproductor. En su interior posee todos los órganos que necesita para fabricar el fruto y la semilla. Las flores son muy importantes para la existencia de la vida de los vegetales. Partes de una flor. Las flores se componen de diversas partes, una parte masculina llamada estambre y una parte femenina llamada pistilo. Otras partes de la flor que son importantes son los pétalos y los sépalos. Los pétalos atraen a las abejas y es la parte que da color a las flores. Los sépalos son como pétalos verdes en la base de la flor. El cáliz está formado por unas hojitas verdes que están en la parte exterior de la flor. La corola es llamada ordinariamente la flor, está formada por unas hojitas de varios colores llamadas pétalos. El estambre tiene un polvillo amarillento que se llama polen y es el órgano masculino de la flor. Tiene dos partes, antera y filamento. Las anteras son como unos bastoncitos que tienen por base el centro de la flor y contienen el polen, que generalmente es de color amarillo y están sostenidas por hilos delgados llamados filamentos. El filamento es un hilo muy delgado destinado a sostener la antera. Los pistilos son los órganos femeninos de la flor. El pistilo se divide en estigma, estilo y ovario. El estigma es la superficie pegajosa que se encarga de atrapar y sostener al polen. El estilo es como un tubo que va desde el estigma al ovario. En el ovario se encuentran los óvulos. Cuando en la parte interna de la flor el ovario es fecundado por el polen, comienza a transformarse en fruto. Los óvulos que contenían se convierten en semillas. Utilidad de las flores. Las plantas ornamentales. Las plantas también nos sirven de adorno, o sea, para embellecer nuestras plazas, parques y jardines. Han creado una profesión entre las personas como floristería. Algunos los siembran en los jardines y parques para embellecerlos.
También se cultivan en terrenos en gran escala con fines comerciales. El fruto es el ovario fecundado y maduro. Realizada la fecundación del óvulo, esta se transforma en semilla y el ovario empieza a crecer rápidamente para transformarse en fruto. Clases de frutos. Carnosos. Son muy útiles, pues contienen sustancias azucaradas que refrescan y alimentan. Por ejemplo, el tomate, la naranja, el mango, la lechosa, etc. Hay frutos que carecen de pulpa y que se consideran como frutos secos. Como ejemplos de ellos tenemos la almendra, nueces, el trigo, el arroz, la caraota, el frijol, el maíz, los cacahuetes. Los frutos varían según la distribución de las semillas dentro de ellos o cuantas tengan. Las naranjas, las manzanas y los tomates tienen gran cantidad de semillas. Las peras y los membrillos las albergan dentro de una cápsula semidura que está en el interior de la fruta. En el tomate y las uvas, las semillas se hallan protegidas por una pulpa jugosa y carnosa. Los damascos y ciruelas tienen una sola semilla que se encuentra dentro de una envoltura dura. Las semillas. La semilla es otra parte muy importante de la planta. Su función fundamental es la germinación. La formación de las semillas es esencial para la supervivencia de la mayoría de las especies vegetales. En la reproducción sexual, la flor es el órgano que da origen a las semillas, de las cuales nacerán las nuevas plantas. Cada semilla está dividida en tres partes: la cáscara o parte externa, el embrión que vive dentro y es minúsculo, y la reserva de alimentos. Cuando cae en tierra húmeda y aireada, empieza a germinar. Todos necesitan el agua, oxígeno y una temperatura idónea para poder hacerlo. Cada semilla es una planta minúscula que al germinar se abre y de ella salen unas raicillas y unas pequeñas hojas. Poco a poco se forma una nueva planta. Algunas semillas germinan fácilmente, otras necesitan ciertas condiciones especiales. Las semillas tienen diversos tamaños, formas y colores. Algunas se pueden comer y otras no. Se encuentran en el interior del fruto. Las semillas no pueden caminar por sí solas de un lugar a otro, pero su estructura permite que se muevan. El tamaño puede ser variado y va desde varios centímetros a unos pocos milímetros. ¿Cuáles son los elementos indispensables para que una planta crezca? Las plantas necesitan el suelo, aire, agua y luz. Los mismos elementos que necesita el ser humano para poder sobrevivir. Al eliminarle uno solo de ellos, muere. El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre. En él la semilla germina y la planta ahonda las raíces para mantenerse derecha, desarrollarse y nutrirse. En el suelo las plantas encuentran todos los nutrientes indispensables para subsistir. Cada uno de esos nutrientes tiene una función específica. El fósforo permite el crecimiento, el nitrógeno estimula la producción de hojas abundantes, el potasio y el calcio favorecen el desarrollo armónico de los vegetales y el hierro aumenta la coloración verde. Si el suelo es pobre en uno de estos elementos, la planta muestra signos de alteraciones en su desarrollo. El aire. En la proximidad a la superficie terrestre, el componente principal del aire es el nitrógeno, el 78%, le sigue el oxígeno, el 21%, elemento fundamental para la vida de todos los organismos. El resto, el 1%, está formado por otros gases, argón, hidrógeno, helio y anhídrido carbónico. El aire es un elemento necesario para la vida del hombre, animales y plantas. Sin él no podríamos vivir. La luz. Todos los seres humanos, animales y plantas necesitan energía para sus procesos vitales. Así como el ser humano necesita una buena alimentación, además de vitaminas para obtener energía, las plantas verdes utilizan la energía del sol para subsistir. A partir del sol fabrican su propio alimento. Por eso se les llama organismos productores, porque producen su propio alimento. El agua constituye otro de los elementos básicos e indispensables para que las plantas germinen y logren el crecimiento deseado. En el suelo se encuentran sustancias como el fósforo, el nitrógeno, el potasio, el calcio y el hierro, pero estas sustancias no pueden ser absorbidas por la planta en estado sólido. Es función entonces del agua disolver los nutrientes que se encuentran dispersos en el suelo
para facilitarle a la planta la absorción de los mismos. Clasificación de las plantas. La clasificación de las plantas tiene distintas formas debido a la enorme variedad de estas, según su tamaño. En esta clasificación se toma el criterio de la altura que alcanza una planta para su ubicación dentro del cuadro, y son tres tipos. A. Árboles. Los árboles son las plantas más grandes que existen. Los árboles son los que más altura suelen tener y se caracterizan por tener un tronco central que sostiene su copa formada por ramas y hojas. Hay de variedad formas y tamaños. Los mayores son las secuoyas, que son los árboles más grandes, pues alguna de ellas mide 84 metros de altura y tiene más de 3.500 años. Poseen un único tallo, llamado tronco, duro y leñoso. Hay árboles de hojas caducas. Las pierden en invierno para evitar el congelamiento, como el almendro, el olmo y el abedul. Y los hay de hoja perenne que renuevan sus hojas a lo largo del año sin perderlas en invierno. Es el caso del pino, el abeto, la encina o el olivo. Pueden ser muy longevos. B. Arbustos. Son vegetales más pequeños que los árboles. Los arbustos alcanzan como máximo los 5 metros de altura y se caracterizan por tener sus ramas muy próximas al suelo. Poseen varios tallos, algunos leñosos y otros no. Al igual que los árboles, algunos pierden las hojas en invierno. También los hay adaptados a distintos tipos de climas. Unos pueden resistir las heladas del invierno, otros soportan grandes periodos de sequía, otros están adaptados a vivir en zonas muy calurosas, etc. Hay numerosas especies de arbustos. Algunos de ellos son los rosales, la jara y el aulaga. Tienen una vida media. C. Las plantas herbáceas. Las hierbas son pequeñas plantas que sobresalen del suelo unos pocos centímetros. La mayor parte de ellas tienen una vida corta, de 1 o 2 años. La mayor parte del suelo del planeta está cubierto de plantas herbáceas silvestres. Otras son cultivadas para proporcionar alimento a seres humanos o animales, y algunas también se cuidan como plantas de adorno por su belleza. Son plantas herbáceas el trigo, la amapola o el perejil. La hierba puede incluso alcanzar los 2 metros de altura, según la especie, y se distingue del resto porque su estructura es bastante estable pero blanda. Según su forma de reproducirse, hay plantas sin flor. A este grupo de vegetales se le denomina en botánica plantas criptógamas. Su forma de reproducirse es por esporas. Las más conocidas son los musgos, helechos y algas. Son los vegetales más antiguos. Necesitan mucha humedad, pues sus esporas deben reproducirse en el agua, por lo que suelen habitar en bosques y lugares muy húmedos. Son los primeros vegetales que empezaron a existir y vivieron en épocas que aún no existía el ser humano. Musgos. Son las primeras plantas terrestres. Son unos vegetales pequeños que habitan en lugares muy húmedos y sombríos, pues no toleran el sol directo. Los encontramos en la tierra, bajo las sombras de bosques húmedos, tapizando cortezas de árboles o rocas lisas, pero siempre en zonas de umbría. Helechos. También son vegetales muy antiguos. Hace 300 millones de años los helechos eran mucho más abundantes que ahora. Algunos eran tan grandes como enormes árboles y formaban auténticos bosques. Sus restos putrefactos y enterrados han dado lugar con el paso de millones de años al carbón. También necesitan vivir en zonas muy húmedas y frescas y se extendían por una superficie muy extensa. Algas. Son vegetales acuáticos y los primeros vegetales que poblaron la tierra. Hay una gran variedad de especies. No necesitan raíz ni tallo. De las algas proceden el resto de las plantas. Fueron el origen de los vegetales, porque con el paso de millones de años, algunas especies enraizaron en la tierra, dando lugar a otros vegetales como los musgos y helechos. Las algas crecen en el fondo del mar o pegadas a las rocas, y las hay en mares, ríos, lagos y charcas. Tienen formas y colores muy variados. Hacen la fotosíntesis y algunas de ellas son microscópicas. Un ejemplo de algas los podemos ver en el verde de las charcas, en lagos, ríos y sobre todo en el mar, donde se dan muchas especies de colores verdes, amarillas, azules o rojos. Plantas con flor.
La mayor parte de las especies vegetales se reproduce mediante flores. En botánica, a estos vegetales se les llaman plantas fanerógamas. Para ellas no es imprescindible que haya agua para reproducirse, por lo que pueden crecer por zonas que no sean húmedas. Los órganos reproductores se encuentran en las flores y de ellas se forman las semillas y los frutos, que son los que sirven para la reproducción. La floración puede ser muy variada, por única vez en la vida o por doble floración anual. Se dividen en dos grandes grupos. Gimnospermas. No tienen un fruto que proteja a la semilla. Son de flores simples y generalmente pequeñas, por lo que suelen pasar inadvertidas a nuestra vista. Entre ellas están los pinos, los abetos y los cipreses. Son las plantas con semillas más antiguas. Angiospermas. Son plantas más evolucionadas. Sus flores son complejas y por lo general muy llamativas. Las plantas angiospermas forman el grupo más extenso del reino de las plantas. Tienen flores complejas que suelen ser llamativas a nuestra vista. Las semillas están recubiertas por un fruto que las protege. Son la fuente de alimentación del ser humano y de muchos mamíferos. De ellas también se obtiene gran número de materias primas y productos naturales. Entre ellas podemos nombrar los jazmines, los rosales, el trigo y la encina. Tienen flores y producen frutos con semillas. Las semillas se encuentran recubiertas y los angiospermas pueden ser árboles como el roble, arbustos como el tomillo o hierbas como el trigo. Son las únicas plantas que se han adaptado a vivir en todos los ecosistemas de la Tierra, salvo en las regiones polares. Los cactus viven en los desiertos, las poseidonias en el fondo del mar y los edelweiss en las cumbres de las montañas. Según su tipo de nutrición, las plantas, como todos los seres vivos, necesitan nutrientes para sobrevivir. Los 4 elementos más importantes que se requieren para mantener una planta son hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno. La forma de suministrar estos nutrientes va a depender del sistema vascular o no vascular de la planta. Las plantas vasculares absorben los nutrientes que necesitan para sobrevivir a través de un sistema interno por donde pasan el agua, los minerales, los azúcares y demás nutrientes. Este sistema incluye las raíces, los tallos y las hojas. La mayoría de las plantas del mundo son vasculares. En este grupo se incluyen todas las plantas con flores, las coníferas como pinos, píceas y abetos y los helechos. Hay aproximadamente 235.000 especies de plantas vasculares. Las plantas no vasculares no disponen de un sistema de conducción interna específico para recibir y repartir los nutrientes. En lugar de eso, toda la planta absorbe los nutrientes que son almacenados directamente en las células. Entre las plantas no vasculares se incluyen los musgos y las hepáticas. Estas últimas se encuentran por lo general en hábitats permanentemente húmedos, mientras que los musgos pueden hallarse en zonas boscosas. El cultivo de las plantas. El descubrimiento de la agricultura o cultivo de las plantas nació hace más de 9.000 años en los valles del Éufrates y Tigres, lo que sería la zona que ocupan hoy los países de Irak, Siria o sur de Turquía. Posteriormente, unos 7.000 años antes de Cristo, se desarrolló ampliamente en el Valle del Nilo. El descubrimiento de la agricultura supuso un paso gigantesco para la humanidad. El hombre consiguió liberarse del esfuerzo diario de la caza o la búsqueda de alimentos. La agricultura permitió que el hombre se hiciera sedentario. Se permitió también además producir y almacenar alimentos, lo que facilitó la distribución del trabajo. Todo ello, a su vez, permitió el nacimiento de la cultura y de la civilización. En la actualidad, casi el 50% de los trabajadores del mundo se dedican al cultivo de plantas. La agricultura sigue alimentando a la humanidad y constituye prácticamente la única fuente directa o indirecta de la producción de alimentos. Solamente pequeñas poblaciones escondidas en la profundidad de los bosques siguen manteniendo primitivos métodos de recolección y caza como método de subsistencia. Además de producir alimentos, las plantas también son cultivadas en jardinería por su belleza. Cada vez tienen más importancia los pequeños huertos, incluso en las grandes ciudades, como una manera de producir alimentos ecológicos.
Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema. Y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.